Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y hoy te voy a hablar de una de las cuentas registradas más importantes en Canadá, la RSP en inglés o REEE en francés. Esta cuenta registrada puede asegurar la educación de tus hijos sin que ellos tengan que pagar nada en el futuro. Let's go, comencemos. Antes de explicarte mejor cómo funciona esta cuenta registrada, me gustaría que tuvieras en cuenta cómo funciona el sistema educativo canadiense. Porque yo te he dicho que tus hijos no van a pagar nada por estudiar, pero tú quizás sabrás que en Canadá la educación es gratuita. Pero esta educación gratuita es para la educación obligatoria, es decir, desde la primaria, desde el primer grado, hasta la secundaria, 12º grado. Por lo tanto, todo lo que esté antes y después es de pago. En el caso de que tu hijo haya nacido aquí, va a tener que ir a la garderie, a la daycare, es decir, a la guardería, en el caso que lo necesites. Y es aquí donde normalmente los padres se encuentran con que el gobierno canadiense ofrece ayudas para sus hijos. Y es que en el caso de que hayas pagado por la garderie, porque es una garderie privada, te vas a encontrar de que esto porque lo digo, porque depende de la provincia, quizás hay una ayuda o no. Pero en el caso de que lo hayas pagado, te vas a encontrar que la gardería a final de año, y sobre todo cuando se acerque el momento de las taxes, la gardería te va a dar un documento con lo que has pagado y con un importe que te vas a poder descontar fiscalmente, es decir, un crédito fiscal. Esto sería una ayuda que da el gobierno canadiense para intentar hacer el proceso educativo gratuito. Pero esto va a ser la parte inicial. En la parte final del sistema educativo sería si tu hijo va al CEGEP o a la universidad. Y es aquí cuando esto sí que tiene un coste y dependiendo del ente donde lo quieras llevar, va a tener que pagar por los estudios. Y es aquí donde entra en plano la RESP, Registered Education Saving Plan, o el REEE, Régime Enregistré de Partenariat Études. Básicamente, este mecanismo lo que va a permitir es que puedas ahorrar desde que tu hijo ha nacido y tiene un Social Insurance Number, es decir, un número SIM, para que cuando llegue el momento que tenga que ir a la universidad, si es que quiere ir, pueda utilizar los fondos que has reservado y que pueda ir sin pagar nada. Así que la utilidad es muy clara y no hay que tampoco darle mucha más vuelta. La cuestión es que el orden de los factores, mes amics, sí que es importante. Antes de llenar esta cuenta registrada, quizás deberíamos de pensar que estamos en un avión canadiense. Y este avión canadiense puede ser que nos quedemos sin aire. Antes de coger y tener que poner la mascarilla a tu hijo, normalmente te dicen, lo importante es que te pongas a ti la mascarilla para poder respirar y entonces ponérsela a tu hijo. Pues con las taxes es lo mismo. Primero tienes que beneficiarte tú fiscalmente de lo máximo que puedas en las taxes para poder después aprovechar todos los beneficios fiscales y que puedas ahorrar más dinero y dedicarlo a tus hijos. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente, te recomiendo que escuches los otros podcasts donde he hablado, los otros capítulos donde he hablado de las cuentas registradas para que tengas mejor contexto. ¿Qué es lo mejor? Va a depender un poco de tu situación y dependiendo de eso va a haber una prioridad en el orden de los factores. Pero en el caso de que tengas un hijo, no tengas una propiedad, aquí en Canadá mi recomendación sería, primero ábrete una First Home Savings Account que te va a permitir ahorrar $8,000 al año para el down payment de tu casa y estos $8,000 van a desaparecer de tu base imponible. Es decir, si tú ganas $50,000 al año, estarías ganando solo para el gobierno $42,000. Y esto es importante porque vas a pagar menos impuestos y por lo tanto te van a devolver más dinero de las taxes y ese dinero que te van a devolver lo puedes dedicar a tu hijo mediante este programa. Por lo tanto, lo importante que tienes que conocer de esta cuenta registrada es que tanto el beneficiario, que va a ser tu hijo o tu hija, y el suscriptor, que puede ser padre, madre o adulto que abre la cuenta, es decir, abuelo, tío, padrino, madrina, es decir, una persona que tenga una relación con tu hijo, tengan Social Insurance Number, es decir, el número de la seguridad social de aquí de Canadá. Teniendo esto, va a ser bastante importante. Teniendo esto, ya podríamos abrir la cuenta en nombre del beneficiario. Y durante el transcurso que esté abierta la cuenta, el gobierno canadiense nos va a ayudar de dos formas. Una con una subvención y otra con una ayuda directa que podemos recibir. La subvención básicamente es que cada año el gobierno canadiense te va a ofrecer el CSG o
SCEE, básicamente el Canada Education Savings Grants o la Subvention Canadienne pour le Partage Études. Básicamente el gobierno canadiense va a hacer una aportación de un 20% de tus contribuciones anuales, hasta un máximo de $500 por año y por hijo. Eso significa que si aportas $2.500 al año, recibirás $500 canadienses extras del gobierno cada año. Y también existe otro programa que es el Bond d'Etudes Canadien BEC o CLB Canadian Learning Bond, que básicamente es una ayuda directa que te da el gobierno canadiense para las familias de ingresos bajos. Y esto va a hacer que puedas sumar hasta $2.000 adicionales sin necesidad de contribuciones durante la vida de la cuenta. Y, por lo tanto, estamos hablando de que si cumples con los requisitos en algún momento, podrías recibir estas dos ayudas mientras que esté la cuenta abierta. La cuenta se va a cerrar cuando tu hijo quiera estudiar. Pero en el caso que digas, es que no sé si mi hijo va a estudiar o no, no pasa nada porque luego podrías transferir todo el dinero que tengas ahorrado a tu RIR para tu jubilación en el caso de que tengas capacidad, es decir, room. Y ahora te voy a explicar el caso de mi compañero de trabajo, ex compañero de trabajo, Danol. Este tenía un RIR en el banco y decidió abrir un RSP en Wealthsimple al ver la rentabilidad que yo estaba generando. Básicamente es muy común de que os encontréis con gente que sin ánimo de venderos absolutamente nada, simplemente explicando lo que hace, os muestre que están invirtiendo porque tienen quizás una cultura financiera. Y a base de prueba de error quizás te puedes evitar muchos males de cabeza. Pero ¿cuál es el punto? Normalmente la gente que tiene hijos y si no estás muy metido en el sistema, lo que va a hacer es que cuando vaya al banco le van a abrir esta cuenta. Y te van a ofrecer una rentabilidad muy baja comparado con lo que podrías haber hecho si tú mismo hubieras abierto la cuenta y hubieras comprado un ETF del S&P 500. Simplemente haciendo eso estaríamos hablando de que en el caso de que hubieras hecho una aportación de $2.500 el primer año, podrías haber generado perfectamente $100.000 canadienses en la vida útil de la cuenta, que se entiende que son 18 años. ¿Cómo? ¿100.000? Y eso siendo conservador y sin que hagas absolutamente nada, porque estamos hablando que eso es una rentabilidad de un 7 a un 6%. Es decir, si tu banco te está ofreciendo un 3 o un 5% de rentabilidad, te está robando. Bueno, entiéndeme, no te está robando. Simplemente tú podrías haber hecho las cosas mejores. Y para eso me tienes a mí, para recordártelo. La cuestión es, yo le he explicado a Noel que simplemente yo tengo la cuenta registrada de la First Home Service Accounts, que es mi cuenta principal y la que priorizo al llenar. Es decir, yo tengo 3 cuentas registradas. Una que es para la jubilación con mi empresa, el cual me hacen el match, que quiere decir básicamente que si yo aporto un 5%, ellos me aportan un 4,5%. Por lo tanto, mi recomendación es normalmente llena esta cuenta, que es la que más te va a convenir. El punto es que yo tengo la First Home Service Account, que la utilizo porque no tengo ninguna propiedad y puedo aportar hasta $40.000 en 5 años, como mínimo, que básicamente son 8.000 al año. Y lo que haya generado me va a permitir hacer el down payment con ese dinero. Pues yo le estaba hablando a Danol de las inversiones que tenía y de lo contento que estaba, porque creo que en ese momento estábamos en un 15% de rentabilidad. Ahora la tengo en un 30%. Y recuerda lo que te he dicho antes, una rentabilidad media adecuada es en torno a un 7, un 8%. Por lo tanto, es probable que si yo no la tocara y no hiciera absolutamente nada, esa fuera la rentabilidad en media durante esos 5 años, que la voy a tener abierta hasta que haya generado el down payment por sí solo. Pero que bueno, que te quedaste con eso del 15% y ahora del 30%. Y yo le enseñé a Danol con la aplicación de Wealthsimple lo que estaba haciendo Wealthsimple en este momento. Y básicamente puedes hacer una comparativa de los portfolios que ellos tienen y lo que generan. Y el más agresivo que ellos tenían estaba generando, creo que era un 12 y yo estaba contento porque estaba haciendo un 15. Pues imagínate. Y es aquí cuando a Danol se le encendió la bombilla y dijo, ostras, ¿cómo? Que tú estás invirtiendo por tu cuenta, que estás generando un 15 y que yo muy probablemente, nunca me lo confirmo, tengo mi cuenta de jubilación y tengo mis cosas en el banco y me están ofreciendo nada. Entiéndase nada por una cuenta que te está dando un 4 o un 5% y que si la inflación está en torno a un 3%, quiere decir de que no estás cubriendo, vamos, ni lo que pierde el valor del dinero. Pero el punto es este. Básicamente tú puedes tener varios ETFs en plan conservador, que es lo que yo tengo, para tus hijos. O sea que básicamente un ETF del S&P 500 plus uno de uranio más algo de un poquito de oro y ponle que algo que cubra mercado canadiense, ya está, ya lo tienes. Déjalo ahí 5 años, 18 años en el caso de la cuenta que estamos hablando ahora, que es para que tu hijo vaya a la universidad, y estaríamos hablando que quizás estás en torno a un 7, un 10%, que es mucho mejor de lo que te va a dar el banco.
Pero bueno, después de esta conversación y de hablar durante semanas y ver cómo me iba a mí y hacerme preguntas y confirmar cómo lo estaba haciendo, pues decidió cerrar la cuenta en el broker que tenía del banco y abrírsela por su cuenta en Wealthsimple. En el caso que estés interesado, te recuerdo que en la descripción de este podcast y de los capítulos siempre vas a encontrarte un enlace de Wealthsimple en el cual te van a dar, creo que son $25 a ti y a mí, por tu primera inversión, si cumples los requisitos. Por lo tanto, si te interesa, utilízalo. Sí, así que si te ha llamado la atención nuestra conversación de hoy, te recomiendo que escuches el episodio número 6, que era una introducción, así como también los episodios donde hablo de otras cuentas registradas para que entiendas el contexto global. También aquí te daba consejos de acciones que yo había tenido o de ETFs que tengo aún. Y lo importante aquí sería lo siguiente. No hace falta que te hagas responsable de la gestión directa de tu portfolio. Como bien te expliqué en un episodio anterior, existe una gestión que yo llamo activa o pasiva. Y dentro de la gestión pasiva puedes encontrar una gestión que es más activa, que básicamente es tú abrirte la cuenta registrada en cuestión, decir que la quieres autogestionar tú y simplemente comprar ETFs del SP500. Un ETF, no puedes comprar 5 porque no van a hacer absolutamente nada. Eso no es estar diversificado, es estar concentrado. Con uno ya tienes. Luego, si tú consideras que el uranio es importante porque hay que alimentar la inteligencia artificial, cómprate un ETF de uranio. Y ya si consideras que la inteligencia artificial se va a transmitir en robótica, puedes comprar un ETF de bots, por ejemplo, que gestiona ese campo. La cuestión es, puedes hacer muchas cosas y para dar una cobertura global, digamos, a tu portfolio. Pero el 80% de si lo vas a gestionar tú mediante un ETF, tendría que estar dedicado al SP500 para que no la líes, digamos, para que no hagas algo que no debas. Así que no inviertas el dinero de tus hijos en criptomonedas o en otras acciones si no eres consciente de lo que estás haciendo y no entiendes de por qué estás haciendo esto. Yo ahora te puedo decir que Constellation Software, CSU, es una empresa que está muy castigada y que es súper buena oportunidad desde el punto de vista de comprar. ¿Pero realmente entiendes por qué te lo estoy diciendo? Comprarla y luego ver que sigue cayendo no te va a dar ningún tipo de seguridad y lo que vas a hacer es perder o poner en riesgo el dinero de tu familia si no eres consciente de por qué lo estás haciendo. Por lo tanto, eso sería la parte más pasiva, activa. Pero dentro de esa opción pasiva también te comenté que puedes simplemente crearte la cuenta registrada en Wealthsimple y pedirles a ellos que te la gestionen. Y ellos te van a preguntar dentro de un barómetro de tu tolerancia al riesgo y de otros criterios, cuando necesitas el dinero y otras más preguntas, qué portfolio te recomiendan. Y tú coger un portfolio y simplemente tú metes dinero allí y ellos dentro de ese portfolio tienen varias cosas y te van a dar una rentabilidad. Es un banco 2.0, pero mejor. Así que, mes amics, simplemente, si te ha interesado la conversación, recuerda, como te he dicho anteriormente, que hay otros episodios donde he hablado de esto y que quizás te puedan servir para complementar mejor y tener pequeñas nociones más avanzadas que quizás ahí he podido explicar, pero simplemente este capítulo era para hacer honor a Danol, que me sorprendió de que realmente pilló muy rápido la idea, cambió el chip, abrió, y al final, a veces en la vida hay que conocer a alguien random que te coja y te diga, mira, pero es que yo lo hago así y no te trato de vender nada, simplemente yo lo hago así, mira, ábrete con mi enlace referido para que te den $25 y gestiónatelo tú. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, una plataforma fácil de usar para empezar a invertir en Canadá. Además, al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. Es una forma sencilla de dar el primer paso en tus inversiones. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en las notas del episodio. Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con alguien que esté pensando en invertir, que quiera migrar o que ya viva en Canadá y necesite esta información. Y también con ese amigo o amiga que tienes que es padre o tiene pensado serlo. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres, escríbeme por correo. Chao, chao, mes amis.